Aquí estamos en la primera clase, ¿verdad? En esta clase es el curso de métodos matemáticos, el primer curso de métodos matemáticos que llevan. Y por supuesto es métodos matemáticos para la física. Entonces tal vez la primera pregunta que debemos ser capaces de responder es ¿qué es la física? ¿Verdad? Esa es como la pregunta fundamental porque vamos a hacer métodos matemáticos para la física. Y claro, ¿verdad? Yo sé que cada uno de ustedes tiene una definición porque ustedes estudian física. Pero tal vez lo que vamos a hacer es como ver una definición en común. ¿Sí? Entonces, claro, yo les voy a dar aquí cuál es la definición más aceptada de qué es la física. Y la vamos a intentar deconstruir y luego hablar qué tienen que ver los métodos matemáticos, ¿verdad? Entonces, tal vez la versión más aceptada es que es el arte de predecir el universo. Esa, como les digo, es la definición como más aceptada. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Pero entendamos un poquito qué es lo que queremos decir con eso. Arte. ¿Por qué es un arte? Es un arte porque es un proceso creativo. No hay una forma en que yo les diga cómo se hace física. No la hay. No solo eso, la física tiene modas como el arte. Entonces, hay unos temas que están de moda ahorita, hay unos temas que estarán de moda después, hay temas que se abandonan, hay temas que se superan. Como el arte. ¿Verdad? Yo no les puedo decir cómo Newton llegó a hacer la segunda ley de Newton. Yo les puedo intentar dar una idea de cómo llegar, pero no hay un mecanismo como tal, no hay un proceso, no hay un algoritmo de cómo llegar a la segunda ley de Newton. ¿Lo ven? Y no solo eso, Newton cuando crea la segunda ley no usó ningún algoritmo. No hay realmente una tal cosa como el método científico en las ciencias exactas. El método científico es algo de las ciencias sociales que está muy documentado, pero la física no utiliza el método científico. Es un arte. Hay un proceso de inspiración, hay un proceso creativo y al final se da un producto. ¿Verdad? Después viene la palabra predecir, predicción. La física lo que hace es poder predecir qué pasa en el universo. ¿En qué se diferencia eso de lo que hace Walter Mercado? ¿Verdad? ¿En qué se diferencia eso al horóscopo? ¿Verdad? El uso de la razón es una buena respuesta. Hay rigor, ¿verdad? Entonces viene esa palabra que es muy interesante. Y eso es lo que a ustedes les parece que es un algoritmo. Existe un rigor. Yo, a partir de un proceso creativo, hago una predicción que mantiene un rigor. Yo puedo poder llevar mi teoría a cualquier extremo.
cosa que no logran el horóscopo. Entonces, si yo le pregunto a usted cuál es la interacción que hay entre una estrella que está a años luz con la vida de ustedes, usted no me puede dar esa respuesta. En cambio, una teoría en la física sí tiene que tener ese rigor. Y yo les puedo decir cuánto es esa interacción. Eso es la ley de gravitación universal. Y ustedes me pueden decir cuánto. Es cero realmente, ¿verdad? Pero sí se puede decir cuál es la relación que hay entre una estrella a años luz con ustedes, ¿verdad? Tiende a ser. Cosa que no puede hacer la persona que lee el horóscopo, ¿verdad? O lee las cartas. No hay rigor, su proceso no es riguroso. Una teoría debe ser batible en todos sus extremos. Y algo más importante, una teoría debe ser capaz de explicar a la teoría que está superando. ¿Lo ven? Hay un proceso riguroso que se anida uno detrás de otro. Y aquí utilizo la palabra universo. ¿Por qué? Porque el universo es todo, ¿verdad? Entonces la física es el arte de predecir desde el movimiento de las partículas subatómicas, pasando, por ejemplo, por la economía, por el baile, por las tradiciones en las culturas étnicas de los países, después pasamos al sistema solar, luego pasamos a la cosmología. Entonces la física es aplicable en todas las áreas del conocimiento, ¿verdad? Hay física de todo lo que ustedes se imaginen, porque nosotros lo que hacemos es generar predicciones. Y por eso son tan contratados los físicos. En la industria les encanta contratar físicos. Por exactamente lo mismo. Porque nosotros somos capaces de hacer una predicción a partir de unos datos que tenemos. ¿Sí? Con el rigor del caso. Toda teoría generada por la física es verificable. ¿Verdad? Y usted debe ser capaz de verificarla en cualquier extremo, ¿verdad? Esa es la diferencia entre nosotros y Walter Mercado. Estamos en el mismo negocio, pero, ¿verdad? Nosotros sí lo logramos. No estafamos. Preguntas hasta acá. Ahora, ¿qué hacen las matemáticas aquí? Es una excelente pregunta. Porque este curso se llama Métodos Matemáticos para la Física. ¿Por qué es tan relevante? ¿Qué hacen las matemáticas en este cuadro? ¿Mm? Más o menos. Más o menos. Da un lenguaje, ¿lo ven? Esta predicción se hace escrita en matemáticas. ¿Lo ven? Sí. Claro. Uh-huh. Yo creo, ¿verdad? Si tuviera que responderte rápido, ¿verdad? No manejo otra definición. Yo diría que la otra definición está contenida aquí, ¿verdad? Lo primero que se me ocurre, ¿verdad? No sé, alguien diría, bueno, la física es el estudio del movimiento. Bueno, ¿cómo el estudio del movimiento? Es el cuerpo de conocimiento matemático que logra predecir el movimiento. Bueno, es exactamente lo que dice aquí. Así es como lo vería yo, pero con gusto podemos revisar cualquier definición
de física, ¿verdad? Y verlo. Y como te digo, esta es una de tantas que uno podría definir, pero no sirve mucho para darle contexto al curso. Y las matemáticas son el lenguaje. Entonces, aquí viene el primer punto. Cuando ustedes se topan y alguien le dice, explíqueme mecánica cuántica. ¿Lo ven? O explíqueme relatividad. Y claro, aquí es donde chocamos los físicos con el resto de los humanos. ¿Qué pasa? El otro humano no habla el mismo idioma. Es como si ustedes, a alguien que no habla alemán, tienen que explicarle qué es el Gestalt alemán. El Gestalt es un sentimiento alemán. Es tan alemán que, aunque en Alemania hay 50.000 pronunciaciones para las palabras, hay estos dialectos regionales, el Gestalt se logra transmitir entre todos esos dialectos. Pero si usted no habla alemán, no lo entiende. Es como intentar leer a Dostoyevsky si usted no habla ruso. Y el caso, ¿verdad? En educación pasa. Hay un autor en educación muy famoso que es ruso. Y entonces, y ustedes se podrán imaginar quién es. Y resulta que él fue traducido por gente y su teoría, cuando vienen y la leen los rusos, dicen, no, pero esto no fue lo que dijo él. Él dijo otra cosa totalmente distinta. Entonces, cuando ya vienen verdaderos traductores del ruso a traducir el trabajo de él, se hicieron como dos vertientes en la educación. ¿Verdad? Eso sucede, porque si usted no habla ruso, no lo puede entender. Entonces, cuando usted viene a explicar física, a explicar mecánica cuántica, si usted no habla matemáticas, el otro no te va a entender. Porque el lenguaje que utilizamos para transmitir este rigor es matemático. ¿Lo ven? Entonces yo te puedo contar más o menos qué es la mecánica cuántica. Pero si usted no entiende lo que es una función de onda, si usted no entiende lo que es una ecuación diferencial, y si usted no entiende qué es una ecuación diferencial en derivadas parciales y por qué la ecuación diferencial en derivadas parciales es diferente a una ecuación diferencial, por qué los matemáticos no trabajan más ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, si usted no entiende todo ese contexto, usted no entiende mecánica cuántica. ¿Lo ven? Usted puede llegar hasta pensar, como creen el 99% de las personas, que la mecánica cuántica es algo real y no es un artilugio matemático. ¿Lo ven? Eso, el 99% de las personas piensan que la mecánica cuántica es real a como se dice, palabra por palabra. Ustedes avanzarán en la física y entenderán que es un artilugio matemático. ¿Sí? O la ecuación de onda de Schrödinger, ¿verdad? Como la ecuación de onda de Schrödinger es una aproximación, ¿verdad? No es la explicación correcta al fenómeno, pero es útil, ¿verdad? Y porque usted tiene que entenderlo. Entonces, por eso es importantísimo entender ese lenguaje matemático. ¿Verdad? Aquí esto me da una de mis mejores analogías que la vamos a recurrir muchísimo en el curso. Las matemáticas son un lenguaje. Y en este lenguaje hay dos actores trabajando. Están los matemáticos y están los físicos. ¿Lo ven?
Para el lenguaje de matemáticas existen dos, los matemáticos y los físicos. ¿Qué otro idioma ustedes conocen? El español, por ejemplo. ¿Verdad? En el español también pasa lo mismo. Vamos a poner aquí un ejemplito. Voy a ponerlo por acá. ¿Quién me dice? En el español, aún cuando usted estudia español, hay dos vertientes. Está la filología y está la literatura. ¿Sí? ¿Todos saben eso, sí? ¿Por qué? Bueno, los filólogos estudian el idioma, los literatos o los poetas, como se les llamaba hasta hace muy poco, ¿qué hacen los poetas? Crean el idioma. ¿Lo ven? La poesía crea el idioma. Entonces, hoy en día a la poesía actual le llamamos reggaetón. ¿Verdad? Y ustedes saben que la gasolina no solo significa el derivado de petróleo. Ustedes tienen más definiciones hoy en día para la gasolina por un proceso creativo de una poesía. ¿Verdad? No sé si han escuchado el chacarrón. ¿Verdad? Todos ustedes saben qué es el chacarrón. Esa palabra es creación en ese proceso de arte en el idioma. ¿Cómo es aquí? Es igual. Ustedes como físicos crean matemáticas. ¿Y los matemáticos qué hacen? La estudian. ¿Lo ven? La ordenan, la depuran, la analizan. Ese es el trabajo del matemático. Ustedes crean matemáticas. ¿Lo ven? Pasa. Newton inventa el cálculo diferencial, estudiando un problema de física. Igual Arquímedes, toda la tasa de variaciones y todo esto, estudiando física, crea tasas de variaciones. Einstein, geometría diferencial. Todas estas ideas de Riemann que estaban en otros conceptos, vienen a Einstein y las importa y las estudian. ¿Lo ven? Igual Heisenberg, que es verdaderamente el creador de la mecánica cuántica. Heisenberg viene y dice, mira, matrices. Y todo lo que sabemos de matrices, a partir del trabajo de Heisenberg. ¿Lo ven? Eso es la física. Ese proceso de creación de matemáticas. ¿Sí? Por eso este curso se vuelve tan importante. Les puedo contar esto, ¿verdad? Y esto es un secreto entre ustedes y yo. Este curso es el curso en el que ustedes se vuelven físicos. Ustedes ya tienen todo el conocimiento de matemáticas como lo ven los matemáticos. Los matemáticos son como los monjes Shaolin. Ellos están ahí rezándole a las matemáticas, ¿verdad? Y ustedes son como los ninjas. Ustedes quieren las matemáticas para hacer sangre, ¿verdad? No importa cómo sea, ustedes usan el Kung Fu como sea, con tal de ver sangre. ¿Lo ven? Esa es la diferencia. Entonces, los matemáticos, cuando ustedes tienen algo como esto, dy punto dx dy, y el físico hace esto, ¿qué hacen los matemáticos? Lloran, ¿verdad? Eso es, estás ofendiendo a todas las matemáticas. No, los físicos queremos sangre. Yo ocupo esto lo más rápido posible, ahí está, ¿verdad? Funciona, ¿no? ¿Verdad?
Entonces, eso es un poquito la diferencia. Ustedes hasta este momento han recibido la educación en matemáticas a partir de matemáticos. A partir de hoy, ustedes van a recibir la educación en matemáticas a partir de un poeta de las matemáticas. ¿Sí? A partir de la física. Entonces, en este curso ustedes se vuelven físicos. Eso lo hace uno de los cursos más claves de la carrera, este que está acá. Por supuesto, el más importante es mecánica clásica, ¿verdad? Que es el otro curso que yo doy. No es porque yo los dé, ¿verdad? No es por eso, pero mecánica clásica es el curso más importante porque ahí se dan los mecanismos. En este es el curso donde ustedes se vuelven físicos porque es donde ustedes aprenden a pensar como físicos. Se quitan esa idea de los matemáticos y empiezan a ver los problemas como física. En este curso, realmente, vamos a hablar de la palabra análisis. Esta palabra que viene de las matemáticas. ¿Alguno sabe qué le llama a los matemáticos análisis? No, ellos tienen algo más particular para ellos el análisis. Exactamente, ¿verdad? Para los matemáticos, lo que ustedes llaman cálculo diferencial es análisis. Esa es la palabra que ellos usan. En este curso vamos a hacer cálculo diferencial de objetos físicos. Vamos a hacer análisis de objetos físicos. Este curso realmente tiene tres grandes partes. Tenemos análisis vectorial, tenemos análisis matricial y tenemos análisis tensorial. Esos son los tres grandes temas de este curso. Entonces, vamos a empezar con análisis vectorial, saltamos análisis matricial y por último, análisis tensorial. Vamos a hacer cálculo diferencial, análisis, con vectores, matrices y tensores. Eso es este curso. Ustedes van a poder derivar e integrar y resolver ecuaciones diferenciales en vectores, matrices y tensores. Eso es este curso. ¿Sí? Y en paralelo vamos a aprender algo muy interesante. Sabemos cómo las matemáticas tienen una larga tradición en los seres humanos. Y aún muchas culturas diferentes han desarrollado su forma propia. Ustedes hablan las matemáticas de los mayas, ustedes hablan matemáticas de los incas, ustedes hablan matemáticas de los polinesios, ¿verdad? Que son muy interesantes. Y se amoldan a la forma y visión del mundo. A partir de la modernidad han venido sufriendo un proceso unificador, como todas las ciencias se están uniendo. Durante el siglo XX llega a la escena esta persona, David Hilbert. David Hilbert es el Picasso de las matemáticas. David Hilbert, las matemáticas tienen a dos personas. Las matemáticas tienen a Gauss y tienen a Hilbert. David Hilbert, un alemán del siglo XX. Esta persona es por mucho el mejor matemático sobre la faz de la Tierra. Claro, es un poco injusto porque probablemente él ya tenía todo lo que hizo Gauss, todo lo que hizo Riemann, todo lo que hizo Euler.
y todo lo que hicieron grandes matemáticos. Pero la capacidad que él tuvo alrededor de las matemáticas es increíble. Entonces, digamos, para no maltratar a los otros, que es uno de los pilares de las matemáticas. Él notó muchos argumentos importantes en las matemáticas y cómo sus estructuras eran muy similares. Y había un cierto grado de generalidad. Todos los argumentos en las diferentes áreas de las matemáticas eran como parecidos. Como les digo, David Hilbert es el Picasso de las matemáticas. Estas ideas abrieron un amplio campo de investigación que hoy se conoce como el espacio de Hilbert. En palabras del ganador de la medalla Fields es el premio Nobel de las matemáticas. Es un poco ingrato, ¿verdad? Porque los matemáticos solo le dan premio Nobel a los menores de 40 años, ¿verdad? Creo que algunos todavía estamos a tiempo de ganarlo, ¿verdad? Entonces, pero no somos matemáticos. Los físicos sí nos dan premio Nobel a cualquier edad. La medalla Fields solo se le da a los menores de 40 y cada 4 años solo dan. Aunque dan 4 de golpe, pero solo las dan cada 4 años. Entonces usted tiene que tener menos de 40 el día de la entrega, entonces eso hace que, ¿verdad? Es un poquito ingrata las matemáticas, pero este señor Timothy Grovers, que es medalla Fields, dice: una persona formalmente educada no puede alegar no conocer al menos los rudimentos del espacio de Hilbert. En este curso ustedes van a aprender qué es el espacio de Hilbert. Este señor, Timothy Grovers, alega que todos los humanos deberían saber qué es el espacio de Hilbert. Como todos saben de Pitágoras, el espacio de Hilbert es tan importante que todos los humanos deberían saber del espacio de Hilbert. El porqué de la importancia del mismo reside en que ayuda a dar luz a muchas ramas del conocimiento, no solo a las matemáticas, desde la teoría de números hasta la mecánica cuántica. Usted no puede saber de mecánica cuántica o de teoría de números si no sabe de espacios de Hilbert. En el caso de un físico, el tema de las matemáticas es extremadamente importante desde la definición misma de la disciplina, ¿verdad? David Hilbert, como les venía contando, al ver todo esto, hace algo que se llama, por darle un nombre, el programa Hilbert. Hoy en día se le llama así. ¿Qué es el programa de Hilbert? Es básicamente volver todos los problemas de las matemáticas un mismo problema. Esto quedó inconcluso por muchísimo tiempo. Esto no es fácil de resolver. Parece que tiene solución, pero no es muy fácil de resolver. Y resulta que aquí llegó un amigo que muchas veces se deja olvidado. Este amigo es Turing. Alan Turing. Alan Turing, ¿cómo decirlo, verdad? Yo les puedo, esto es algo difícil de mencionar.
Alan Turing era un mal matemático considerado por los otros matemáticos. Pero un mal matemático en esos tiempos es lo que hoy en día llamamos un físico. Si usted tuviera que definir a Alan Turing en algún campo, él era un físico. Bueno, no sé qué tanto conocen de Alan Turing. Si no, les dejo de tarea ver la película, ¿verdad? El código de Enigma. ¿Sí? ¿Sí la vieron? Si no, tienen que verla. No hay un físico que no. Eh, Alan Turing logra agarrar estas ideas del programa de Hilbert e inventar la computadora, básicamente. La película termina, ¿verdad? Y hoy en día le llamamos computadoras. Lo que pasa es que lo que hizo Alan Turing lo hizo para el ejército. Por muchísimo tiempo fue información privilegiada. Y entonces hay toda una generación de personas que creen que la computadora la inventó otras personas, ¿verdad? Pero básicamente, como era secreto militar, este secreto militar pasa a los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos se lo da a algunas otras personas en los Estados Unidos, entonces ustedes usan otras personas para decir como el padre de la computación, pero el padre de la computación es Alan Turing y el problema que resuelve es el programa de Hilbert. Y él logra hacer la máquina de Turing, o lo que hoy en día llamamos máquina de Turing. Realmente el término técnico es máquina universal. Esta máquina universal es capaz de resolver cualquier problema del programa de Hilbert que tenga solución. ¿Lo ven? Y ya aquí podemos hacer la primera definición, la más sencilla. Vamos a irla elaborando durante el curso. ¿Lo ven? ¿De qué es el espacio Hilbert? El espacio Hilbert es donde viven esos problemas que tienen solución. ¿Lo ven? En el espacio Hilbert viven los problemas que resuelve la máquina de Turing. Es una definición laxa. Ustedes les falta cierto camino por recorrer, pero hoy en día podemos irlo viendo, ¿lo ven? El espacio de Hilbert es donde viven los problemas que tienen solución a través de la máquina de Turing. Y claro, por eso todos los humanos deberían tener esa educación formal en espacios de Hilbert. ¿Lo ven? Porque sin importar cuál sea su problema, ¿lo ven? Que, no sé, su mamá no lo deja salir en las noches a fitos, ¿verdad? Que el precio de la bolsa está muy bajo. Si ese problema tiene solución, ese problema vive en el espacio. ¿No? Es uno de los conocimientos más importantes creados en el siglo XX. Y por eso tenemos que aprenderlos, ¿verdad? Y vamos a pasar a través del análisis y vamos a llegar aquí. ¿No? Preguntas. Vean que nuestra tarea va a ser empezar en Newton. ¿Lo ven? Y toparnos con Hilbert. Eso es este curso.
¿Sí? Ok, hagamos eso. Empecemos, ¿verdad? Eso vinimos. Voy a borrar. ¿Sí? Peguen un grito si no. Le escucho, sí. Eso podemos hablar después de que termine de grabar esto. Sería lo mejor. Empecemos. Nuestro punto de partida es Newton. ¿Sí? Nuestro viejo amigo Newton. Ya ustedes saben bastante de Newton. Pero si vamos a crear las matemáticas, necesitamos pensar cómo pensaba Newton antes de inventar la física. ¿Lo ven? Entonces, tenemos que resolver el problema que tiene que resolver Newton. El problema que tiene que resolver Newton, ¿verdad? Eso ahí en mecánica clásica nos encanta hablar de ese problema y ahí hablamos bastante. Pero yo se los puedo decir. Newton está resolviendo el problema de la mecánica celeste. ¿Qué es ese problema? Hay muchísimas definiciones de qué es ese problema. La definición más rápida que puede entender cualquiera es que usted necesita explicar por qué sale el sol. O, mejor dicho, si va a salir el sol mañana. Esa es la pregunta que tiene que resolver Newton. Si usted es un ser humano primitivo y no conoce lo que ustedes ya saben, usted no le puede transmitir a su hijo la seguridad de que mañana va a salir el sol. Usted necesita esa seguridad porque los seres humanos son muy malos para la noche. Por eso todos los niños le tienen miedo a la noche. ¿Lo ven? Los seres humanos son muy sensibles a la humedad. Entonces, cuando hay de noche, hay más humedad disponible porque el sol no está evaporando el agua alrededor, ¿verdad? Y los humanos, si respiran humedad, sus bronquios pueden tener ciertas acciones, ¿verdad? Ustedes saben de esa historia. Después, los humanos tienen muy poco pelaje, ¿verdad? Son primates de poco pelaje, entonces les da frío. Y por tercero, los mejores depredadores cazan de noche, ¿verdad? Y depredan humanos. Entonces, todos los humanos le tienen miedo a la noche. Y si usted no tiene un algoritmo para saber si el sol va a salir mañana, cuando se hace de noche, nadie le da seguridad a usted de que va a salir el sol. ¿Lo ven? Piensen como hombres primitivos. Hoy en día vino Newton, vino todos los físicos, y resolvieron este problema. Ya es un problema resuelto. ¿Ok? Pero en ese momento no tenía solución. Y si ustedes le preguntan a su abuelo si el mundo se va a acabar mañana, su abuelo les dice que sí. Usted le pregunta a su abuelo, ¿hay probabilidad que se acabe el mundo mañana? Y él va a decir que sí, porque cuando él fue criado, todavía no se había resuelto el problema de la mecánica celeste. ¿Verdad? Fue hasta 1960 por ahí que viene y se resuelve formalmente el problema gracias a las máquinas de Turing.
Y ya hoy en día yo les puedo decir precisamente, ¿verdad?, que mañana sí va a salir el sol. Y por eso vamos a tener clases el jueves, por eso vamos a tener todo este semestre, ¿verdad? Y van a tener un montón de exámenes, ¿sí? En cambio, su abuelo dudaría y diría, ¿y si mañana no sale el sol? Entonces, ese es el problema que está resolviendo Newton. En ese momento no había solución, había unas explicaciones ahí medio raras. Estaba la explicación de Aristóteles, que básicamente el sol es muy bueno y por eso sale todos los días. Hay explicaciones más viejas, que el sol es un dios y si yo vengo y hago sacrificios, ¿verdad? Y mato una cabra, el sol sí sale. Y por eso los egipcios tenían predicciones de eclipse y entonces podían mover a las masas, ¿verdad? Los egipcios convencían a su pueblo y tenían esclavos gracias a que ellos podían predecir cuándo no salía el sol. Decía, ay, si ustedes se portan mal y no me hacen caso a mí, tal día no sale el sol, para que vean. ¿No ven? Entonces, por eso es tan importante tener este dato. Y eso es la mecánica celeste. Ese es el problema que estaba resolviendo Newton. Claro, Newton, en un proceso unificador, se da cuenta que la explicación del movimiento del Sol es la misma de la explicación de por qué cae una manzana. ¿Verdad? Es la misma ecuación que explica por qué cae una manzana, es la misma ecuación que explica el movimiento solar. ¿Sí? Pero volvamos, de aquí tenemos que generar el espacio Hilbert. Esa es nuestra tarea. Está Newton estudiando el movimiento del Sol. Pensemos como Newton. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué hace un físico? ¿Qué es lo primero que usted necesita para poder estudiar algo? Observarlo. ¿Y qué es lo primero que usted necesita para observar algo? Ahí, un segundo. Ustedes saben, ¿verdad? A los filósofos les encanta el Versul. ¿Se han escuchado el Versul? ¿No? Pues el Versul, existe un pájaro que es Versul, que es un color que no existe, azul, ¿verdad? No es ni verde ni es azul, es Versul. Es un color que no existe. Entonces, ustedes me dicen a mí, pruébeme que existe el Versul, el pájaro Versul, que no es ni verde ni azul. Entonces yo vengo y le traigo un pájaro azul. Eso no prueba que existe el Versul, ¿verdad? Entonces aquí se genera una falacia, ¿verdad? Entonces yo les digo a ustedes, pero si existen. Ustedes no me han podido traer un pájaro Versul. ¿Cómo ustedes prueban de que no existe? Nada más no lo han visto. ¿Lo ven? Al que no me entendió, el Versul, en Latinoamérica le llamamos chupacabras. ¿Lo ven? Es lo mismo. Entonces, el chupacabras no existe, pero los que prueban la existencia del chupacabras dicen, ah, pues que usted no lo ha visto, pero sí existe. Igual que los ovnis, ¿verdad? Eso es algo que terminamos viendo en este curso. ¿Verdad? Los ovnis no existen, pero entonces, ah, pues, ¿cómo sabe que no existe? ¿No? Ok, usted quiere observar el chupacabras, quiere observar el Versul, quiere observar el sol. ¿Qué necesita? ¿Qué es lo primero que usted necesita para observar algo? Ojos. Esa es una definición un poco griega de su parte. Aquí estamos usando observar, ¿verdad? En el amplia idea, ¿verdad? Probablemente la traducción sería censar el sol, ¿verdad? Hacer mediciones del sol. ¿Qué necesitamos? No, hay algo más fundamental que ocupamos.
Otra vez piensen en chupacabras. ¿Qué ocupa ustedes para estudiar el chupacabras? Ajá, pero ¿qué ocupa? Primero para identificar qué es. Eso es buena idea, pero usted ocupa algo más. Si usted va a estudiar el chupacabras, ¿qué ocupa? Un chupacabra, ¿no? ¿Sí o no? Digamos que es algo que yo les digo, bueno, es algo que no se puede mover por sus características, como el sol. Entonces, ¿qué ocupan ustedes? Por ejemplo, yo les voy a mandar a estudiar las pirañas amazónicas. ¿Qué ocupan ustedes? Sí. Ok, usted ocupa un bote. ¿Qué más ocupa? Pero antes que eso, ir al Amazonas. ¿Y qué ocupa para ir al Amazonas? Plata. Somos científicos, entonces sí, ocupamos plata porque la ciencia anda muy mal de presupuesto. ¿Pero qué más ocupa? Sí, pirañas amazónicas. Ya tiene el bote, ¿qué ocupa? Eso también, pero ocupa algo primero, antes que eso. Eso es muy importante, pero ocupa algo antes. Yo les digo, vayan y estudien a mi abuela. Mi abuela no se puede mover. Ya se murió realmente, pero ¿qué me piden ustedes a mí? ¿Dónde está? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Dónde está? Esa es la palabra del millón. Esto es lo que tiene que contestar Newton. ¿Dónde está? Yo necesito estudiar el movimiento. Lo primero que necesito es saber dónde está el sol. ¿Dónde está el sol? Ajá. Esa es una buena forma de decirlo. ¿Qué pasa con eso? En el centro del sistema solar. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, pero digamos que tenemos telescopios ahí, la cosa, y drones y todo. El sol no está tan largo tampoco. 8 minutos luz a la vuelta de la esquina. Hay otro problema. Hay un problema con lo que escribí en la pizarra. No, ese no es el problema. Digamos que esa es la dirección. ¿Perdón? Sí, sí la responde. Ah, bueno, sí, pero ahorita la pregunta que estamos respondiendo es esta. ¿Perdón? No es tan profundo como eso. ¿Qué pasa? Yo como físico, a mí me dicen esto y ¿qué pasaba? No computa. ¿Lo ven? Ustedes como físicos le dicen esto, no computa. ¿Por qué no computa esto? No. Acuérdense lo que hemos venido hablando la última hora. No es preciso. Ajá. ¿Y cómo logramos la precisión? Matemáticamente. ¿Lo ven? Esto no está escrito en el idioma que hablan los físicos. Y ese es el problema que tenía Newton. ¿Lo ven? Él tiene que empezar por resolver el problema de la dirección. ¿Cómo dice usted dónde están las cosas en Matematicones? Ah, ¿verdad? Tiene que empezar a inventar eso. ¿Lo ven? Ya ustedes saben la respuesta porque ustedes ya saben la teoría de Newton. Entonces usted necesita inventar este bicho. ¿Lo ven? Ese bicho es eso. Es la forma
matemática de poder localizar los objetos de estudio. ¿Sí? Entonces, si yo voy a querer estudiar el movimiento, yo necesito localizar el objeto a través de un elemento matemático. Newton usó esto. No es la única forma, ¿verdad? Pero Newton inventó esta forma. Es que no importa, ¿verdad? Ya no importa, ¿verdad? Eso es algo que podemos hablarlo en un segundo. Newton inventa otra cosa que es parte del credo de la física. Toda teoría en la física ocupa principios. Los principios no se pueden debatir. Los principios son los requisitos, las condiciones iniciales. Los principios son las condiciones de uso. Es como cuando ustedes compran una lavadora y la lavadora dice, solo se puede utilizar con agua del Amazonas. Si ustedes usan la lavadora con agua que no sea agua del Amazonas, la garantía no lo cubre, ¿verdad? Se va a fregar la lavadora. ¿Sí? Esos son los principios de la teoría. La teoría de Newton tiene un principio, tiene varios, pero el que nos va a importar ahora es el principio de la relatividad. Y por supuesto, esto ustedes ya deberían saberlo. Si no lo saben, pueden irle a reclamar a su profesor de Física 1. Mentiras. Esto es un tema de Física 1. Quien enuncia el principio de la relatividad es Newton. ¿Qué dice el principio de la relatividad? La física no depende del marco de referencia. Esa es una de las versiones más intermedias del principio de la relatividad. La física no depende del marco de referencia. No depende de cuál sea mi marco de referencia. Yo puedo estudiar el Sol de donde me dé la gana, de cualquier marco de referencia. ¿Lo ven? No puede depender. Esa es la razón por la cual ustedes arman un televisor en China y lo traen aquí a Costa Rica y no estalla, ¿verdad? Por la física que yo lo armé es la misma aquí en Costa Rica que en China. Y si yo lo llevo a Marte, en Marte funciona igual. ¿Sí? Entonces realmente no interesa, o la física no puede ser sensible a cuál marco de referencia yo escoja. Ocupo uno, pero no es sensible al marco de referencia. Como principio de la teoría fue Newton, ¿verdad? Si lo queremos ver como un principio de la teoría. Lo que Galileo hace, ¿verdad? Ya esto son palabras que tal vez escapan al curso. Lo que Galileo hace es lo que se llaman transformaciones de marcos de referencia. Y haciendo esto él se da cuenta de ciertas cosas. Que después Newton, porque como les acabo de explicar, las teorías en la física deben poder explicar la teoría que se trae abajo. Newton se trae abajo las ideas de Galileo. Y resulta que lo único que agarró Newton de Galileo estaba malo. Y la única razón por la cual Newton no descubrió la relatividad general es porque le hizo caso a Galileo, ¿verdad? Galileo fue un excelente promotor de las ciencias. Galileo fue un excelente traductor, ¿verdad? Galileo hablaba muy bien los idiomas y fue capaz de traducir conocimiento del árabe y conocimiento del latín. Por mucho tiempo aún se dijo que Galileo era el inventor del método científico, donde realmente no fue Galileo, sino fueron los griegos. Pero Galileo fue un excelente traductor. Entonces, en precisión como tal, para lo que nos interesa la física, el principio de la relatividad, a como lo entiende la física, se lo debemos a Newton. Y ¿verdad? Para ir aterrizando, yo sé que hay gente que esto lo saca de contexto,
Einstein lo que hace, y por eso se llama teoría y no principio, Einstein hace cumplir a la teoría de Newton el principio de la relatividad, porque resulta que la teoría de Newton no cumple en todos sus aspectos, en el aspecto que le copió a Galileo, la teoría de la relatividad. ¿Todos de acuerdo? Y la teoría de la relatividad, ya para terminar, no dice que todo es relativo, ¿verdad? Dice exactamente lo contrario, que absolutamente nada es relativo. Einstein da esta famosa frase, Dios no juega a los dados. ¿Verdad? Tal vez podemos quedar aquí. La próxima clase vamos a hacer la definición matemática de vectores, ¿verdad? Y eso es un poquito de la idea.